Uy, hola Victoria, ¿qué tal este clima de hoy, no? Hola Andrés. Sí, está lloviendo muy fuerte, pero recuerda, no es el clima, sino el estado del tiempo. Claro que sí, vamos a aprender más en la sala de crisis de nuestra unidad. Empecemos. El estado del tiempo es el estado de la atmósfera en un momento dado, por ejemplo la lluvia. El clima son las condiciones de la atmósfera en un lugar y periodo determinado. Este regula la frecuencia de fenómenos como tormentas, vendavales, heladas, oleadas de calor y demás. El estado del tiempo se mide en minutos, horas y días, y el clima en meses y años. Algunos fenómenos naturales relacionados con el estado del tiempo son las lluvias intensas, tormentas, vendavales, descargas eléctricas, inundaciones y algo más pequeño, el granizo. Existen otros relacionados con el clima, como la variabilidad climática que se da entre meses o entre años. Colombia se caracteriza por tener condiciones secas en gran parte del país, desde finales de diciembre hasta febrero y de junio a agosto. En cambio, los tiempos de lluvias van desde marzo hasta mayo y de octubre a diciembre. Por otra parte, los fenómenos del Niño y la Niña suceden en cierta cantidad de años. En el caso del Niño, ocurre cuando las aguas del Océano Pacífico se calientan, generando condiciones secas. En Colombia tiene mayor impacto en las regiones Caribe y Andina. En cuanto a la Niña, dichas aguas están más frías y se presentan lluvias. Estos fenómenos pueden provocar inundaciones, sequías, incendios forestales y otros desequilibrios. Recordemos la pasada temporada fuerte de lluvias en Colombia. Hubo pérdidas sobre ecosistemas, infraestructuras, cultivos y sobre la calidad de vida. Sí, Andrés. En gran parte de Colombia se destruyeron puentes, vías, colegios, casas. Así fue, Victoria. Fue una situación muy difícil. Sin embargo, fue una oportunidad para fortalecernos como sistema. Continuemos. La variabilidad climática es la modificación del clima y el cambio climático son las alteraciones sobre el comportamiento del clima de la Tierra. Es más lento, como el deshielo de los glaciares. Aclarémoslo mejor, ¿te parece? Perfecto. Entonces el cambio climático ocurre en un largo plazo. Las variaciones no son fácilmente perceptibles. Es natural, pero se ha ido incrementando por la acción del hombre. Por su lado, la variabilidad climática es fácilmente identificable. Llega a afectar comunidades, infraestructuras, ecosistemas y cultivos, y es posible vivir varios eventos en una vida humana. Los desastres no son naturales, se pueden evitar, y cuando conocemos el riesgo podemos reducirlo y manejar las situaciones de emergencia. Así es, la UNGRD ya ha implementado medidas de reducción del riesgo, como la Casa Bioclimática en San Andrés, que regula su temperatura y sus techos soportan vientos de hasta 180 km por hora, la escuela flotante en el Cesar, que se eleva según el nivel de la inundación, y la captación efectiva de agua en La Guajira, que captura, almacena y purifica el agua lluvia. Cuando establecemos medidas de adaptación, reducimos los daños sobre nuestros recursos naturales, comunidades, sectores productivos, infraestructuras y cultivos. Con estas medidas contribuimos a que Colombia sea menos vulnerable y más resiliente frente a la variabilidad y el cambio climático. ¡Hasta la próxima!